Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase online del curso e-learning, que hoy trata sobre un tema muy interesante como lo es el manejo de contenido en Moodle. Todos sabemos que en Moodle podemos crear una serie de recursos y actividades que nos permiten enriquecer nuestro curso online. Sin embargo, también nos ofrece una serie de elementos que nos permiten agregar contenido, material de estudio, que puede utilizar el estudiante para posteriormente crear una evaluación. ¿Cuáles son estos recursos que nos permiten agregar contenido? Tenemos el recurso de la página, tenemos por ejemplo el recurso de la etiqueta, son los recursos que nos ofrece Moodle, tenemos el recurso del libro, entre otros recursos como lo es la URL, ¿verdad? El recurso que nos permite subir archivos, etcétera. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en estos tres recursos, ya que los otros dos, como lo es la URL y el recurso de subir archivos, ya lo hemos visto en clases anteriores. Hoy simplemente vamos a ver cómo trabajar un poquito más a fondo el desarrollo de contenidos dentro de los recursos de la página, la etiqueta y el libro. Pero antes de pasar a Moodle, es importante que hablemos un poquito sobre lo que es el material e-learning, sobre cómo debe ser el contenido que se desarrolla dentro de una clase virtual. Para ello, veamos, por ejemplo, este recurso que tenemos aquí, un PDF. Anteriormente, todos los cursos e-learning estaban compuestos por una serie de PDFs extensos, larguísimos, como el que vemos aquí. Si ustedes observan aquí tenemos un PDF de 12 páginas. Habían PDFs de 50 páginas. Incluso hoy en día todavía conseguimos cursos e-learning que están conformados por material muy extenso, ¿verdad? Eso hoy en día no es recomendable para lo que es un curso e-learning. No se recomienda el trabajar material muy extenso, material tedioso, material largo. Recordemos que el estudiante, de todo lo que lee, su capacidad de retención va a ser aproximadamente de un 30%. Entonces no hacemos nada con saturar al estudiante con una serie de conceptos, definiciones, ejercicios, de los cuales él solo va a aprovechar el 30%. Basados en este estudio, se ha creado lo que es el desarrollo de material a través de infografías. ¿Qué es lo que conocemos como las infografías? Las infografías son imágenes que me permiten representar la información que anteriormente la presentábamos en texto plano. Hoy en día la podemos presentar a través de imágenes, un conjunto de imágenes que elaboran una especie de mapa mental que va a permitir al estudiante captar la información, obtener un mayor aprendizaje a través de las imágenes, ¿verdad? Por supuesto, son imágenes con una serie de elementos que llevan un orden explícito, con el fin de que esto se pueda trabajar. Entonces, ¿por qué les presento esta información que está aquí? Si ustedes observan un poco, no es lo mismo presentarle al estudiante la información de esta manera que presentarla de esta manera. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia que esta es una forma más visual, más concreta, más amena de presentar el material de estudio al usuario de la plataforma. ¿Con qué objeto? Con el objeto, primero, de que la clase no se vuelva tediosa, no se vuelva aburrida. Segundo, que pueda captar toda su atención. Y tercero, que el aprendizaje le quede al estudiante. Entonces, que ahí es donde nosotros vamos a poner en práctica nuestro ingenio y nuestra creatividad para poder transformar esto en esto, ¿verdad? Por supuesto, hoy no vamos a ver eso aquí en la clase, sino simplemente les estoy dando unos tips
de cómo debería ser el material que ustedes deben subir a su clase virtual. Entonces, ya una vez que hemos visto esto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el micro e-learning o lo que son las cápsulas de aprendizaje. Hoy en día se trabaja en la educación virtual o en la educación e-learning, se trabaja un poquito lo que son las cápsulas de aprendizaje. ¿Qué son las cápsulas de aprendizaje? Si ustedes observan aquí, me puede decir que son breves. Algo que caracteriza las cápsulas de aprendizaje es que son breves, son continuas, son contextuales, graduales, informales y granulares. Nosotros debemos buscar crear contenido bajo estas características porque este es el tipo de contenido que, vuelvo y repito, le va a quedar a nuestros estudiantes. Además, recordemos que en la educación a distancia existe lo que es la deserción. El estudiante ingresa al curso con un entusiasmo, pero a medida que va viendo el material, si el material no logra atraparlo, si el material no te ofrece esa forma de capturar la atención del estudiante y que por supuesto le genere un aprendizaje rápidamente, el estudiante simplemente se aburre y no vuelve a ingresar al aula virtual. Entonces, por eso debemos optar por lo que es el micro e-learning o las cápsulas de aprendizaje, porque hoy en día, en estos tiempos que vivimos, donde todo es tan rápido, tan concreto, donde los estudiantes no tienen tiempo de dedicarle muchas horas a un material, sino que ellos desean aprender rápidamente, nosotros debemos sumarnos a este tipo de ritmo que se lleva dentro de la educación, no solo la educación virtual, sino también la educación presencial. Debemos sumarnos a esto y buscar darle al estudiante lo que desea. ¿Qué desea? Concreto. Yo quiero aprender algo en concreto. Llévame a esa información. No me llenes de PDFs, no me llenes de textos de 100 páginas, porque no es lo que estoy buscando. Yo necesito aprender rápidamente. Eso es lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, si observamos aquí, las cápsulas de aprendizaje tienen como características que son breves. ¿Por qué son breves? Porque dice que se trata de microcontenidos de información con tareas breves, es decir, específicas, concretas. Microcontenidos son contenidos muy cortos, muy específicos, muy concretos. No me tiene que llevar a lo que es la biografía, los antecedentes, la historia de eso que estamos investigando, sino concreto. ¿Qué es lo que tú quieres aprender? Eso es lo que yo te voy a dar en pocas palabras. Son continuas. Los contenidos son flexibles. Pueden accederse cada vez que se requiere recordar un determinado concepto o procedimiento y se asimilan a largo plazo. Llevan una estructura, ¿verdad? Es un contenido que no por ser pequeño va a ser desordenado o al azar, sino que lleva una estructura uno detrás del otro. Son contextuales. El micro e-learning se distribuye en contextos diversos y con herramientas tecnológicas adecuadas a la situación y circunstancias. Por supuesto, el micro e-learning es según las necesidades del estudiante y las herramientas se adaptan a lo que el curso te quiere transmitir. Son graduales. Los microcontenidos dentro de las cápsulas se presentan desde lo simple a lo complejo. Esa es una característica muy importante porque ellos te buscan una forma de capturar el aprendizaje del estudiante es que vaya desde lo más pequeño, por decirlo así, hasta lo más grande. Es una visión muy particular hasta lo general. Luego tenemos que son informales. Favorecen el aprendizaje informal, ya que se basa en piezas muy específicas de información para apoyar la toma de decisiones o la adquisición de habilidades. Por supuesto, algo muy particular que se debe tomar en cuenta en el e-learning es que el lenguaje debe ser informal. El lenguaje, sin caer en lo que es un lenguaje muy coloquial, por supuesto, pero sí un lenguaje que se adapte al estudiante. Recordemos que la educación a distancia es muy fría, es muy... Eh, tenemos que buscar la manera de que el estudiante se sienta acompañado. Y para eso, simplemente, ¿qué debemos hacer? Buscar un lenguaje donde de alguna manera estemos siendo amigables con ellos. Por supuesto, todo bien
bien comprensible. Y por último, son granulares. Las microcápsulas se interconectan para generar nuevos aprendizajes. Ellos arman como un rompecabezas. Es decir, ¿qué son las microcápsulas? Pequeñas pastillas de aprendizaje. Y estas pastillitas de aprendizaje son concretas. Si estamos trabajando, por ejemplo, no sé, un curso de Word, pastillitas de aprendizaje como cómo crear una tabla en Word. Pero no vamos a irnos a todo un video que nos va a mostrar cómo crear contenido en Word, crear tablas y darle formato. No, porque estamos usando muchas funciones o mucha información dentro de un mismo material. Entonces lo que hacemos en ese caso son videitos muy concretos que ellos se van uniendo y todos me van creando, por ejemplo, nociones básicas del Word. De eso se trata. Entonces, esto que les estoy indicando es simplemente un abreboca, una pequeña introducción con el fin de que ustedes comprendan que generar contenido en e-learning no es simplemente buscar PDFs en la red y subirlas. Tenemos que buscar nosotros la manera de que ese contenido sea llamativo, sea atractivo para el estudiante, y para eso debemos, si es posible, crearlo nosotros, crear las infografías, crear los esquemas, pero que ese contenido le quede al estudiante. Ok, dicho esto, vamos a pasar a lo que es Moodle. Recordemos que ya tenemos por aquí un curso de Moodle que hemos estado trabajando anteriormente. En la clase pasada vimos lo que era la estructura de un aula virtual, vimos lo que era el bloque 0, el bloque de presentación, el bloque académico y el bloque de cierre. Todos algunos recursos y actividades. Entonces hoy, si vemos un poquito lo que nos indica por aquí la presentación, vamos a ver cómo agregar contenido con el recurso de la página. ¿Por qué me baso en estos tres recursos? Porque son recursos que me van a permitir agregar contenido creado por mí de alguna manera, ¿verdad? Me va a permitir agregar contenido que yo pueda simplemente diseñar y posteriormente agregarlo dentro de ese recurso. Entonces vamos a agregar un recurso de la página. Lo tenemos por aquí abajo. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos agregar ya una infografía ya desarrollada. Te repito, el diseño de las imágenes ya es algo que ustedes hacen por su cuenta, sea en PowerPoint, o sea en Canva o cualquier programa para la elaboración de infografías. Pero suponiendo que ya la han desarrollado, yo tengo por aquí la infografía que les estaba mostrando, que es simplemente una imagen. ¿Cómo la agregaría yo a mi aula virtual? A través del recurso de la página y a través de la opción de insertar imágenes. Antes de esto, es importante conocer que nosotros con este recurso de la página tenemos una gran cantidad de opciones, como lo son, por ejemplo, las tablas, podemos insertar videos, podemos insertar un código embebido si queremos traernos un video de YouTube o cualquier elemento flash de cualquier herramienta de la web 2.0 que me genere un código HTML, yo lo puedo insertar aquí. En este caso voy a insertar la infografía, que ya la tengo como una imagen. Me voy a la opción buscar imágenes, seleccionar, y por aquí la tengo. Simplemente la selecciono y le doy a abrir. Fíjense que cuando la imagen se carga, yo me puedo ir a apariencia y ver qué tamaño me toma la imagen. Si considero que el tamaño es muy grande o muy pequeño, yo lo puedo cambiar esas dimensiones a través de esta opción que se encuentra aquí en la ficha apariencia. En este caso me parece que el tamaño está bien. Le damos a aceptar. Si queremos lo centramos. Lo podemos maximizar para ver cómo va a salir. Aparentemente está todo bien. Y le damos guardar cambio. Perdón, debemos agregarle aquí un nombre. El nombre del material en este caso, si no me equivoco, es la creatividad.
lo que un creativo debe hacer, pero se le olvida. Recordemos que en el recurso de la página no se utiliza el primer cuadro de texto. Esto es muy importante. Hay veces que nosotros trabajamos un cuadro de texto, ¿verdad? Y simplemente, el primer cuadro de texto, y cuando le damos guardar, nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque siempre se trabaja el segundo cuadro de texto. El primer cuadro de texto está destinado a lo que es la descripción del curso, en caso de que la descripción de ese recurso, en caso de que se la desee agregar, pero el segundo cuadro de texto sí está destinado a lo que es el contenido de la página. Le damos guardar. Y aquí lo tenemos, lo que es las funciones de un creativo. Vamos a abrirlo para ver qué tal se ve. Allí tenemos nuestra infografía, que repito, no la hemos creado aquí, sino que es ya una imagen que ustedes deben haber creado y posteriormente tenerla en el aula virtual. Ahora bien, esta la tengo yo dentro de mi recurso de la página. Yo lo puedo visualizar aquí. Pero también si yo quisiera agregar ese material justamente aquí en el aula virtual, donde queda a la vista de todos los usuarios y que no necesariamente lo tenga que ingresar a un recurso en específico para visualizarlo, ¿qué recursos creen ustedes que utilizarían? En este caso, se utilizaría el recurso de la etiqueta. Recuerden que la etiqueta me permite agregar un título a mi aula virtual, pero también me permite agregar un video, como también me permite agregar una imagen. ¿Y cuál es la particularidad o la diferencia de la etiqueta con respecto a la página? Que en la página, si yo quiero ingresar a ese video, a esa imagen o a ese título, por ejemplo, tengo que ingresar al recurso. Sin embargo, la etiqueta me lo muestra ya directamente allí donde está. Entonces vamos a agregar la misma infografía, pero a través de la etiqueta para que ustedes puedan ver la diferencia. Aquí tenemos el recurso de la etiqueta. En el caso de la etiqueta, fíjense que si tiene un solo cuadro, un solo editor de texto. En este caso, por supuesto, es el que utilizamos. Nos vamos a la opción de insertar imagen y aquí nos vamos a lo que es buscar o cargar una imagen. Seleccionar archivo y buscamos la imagen que ya la tenemos en nuestro computador. En este caso, la infografía la seleccionamos y le damos subir. Entonces, ahorita vamos a observar la diferencia. Le damos insertar. Lo centramos y le damos guardar. Aquí está la diferencia. Aquí se observa la diferencia entre la etiqueta y la página. Observen que en la página me quedó la imagen dentro del recurso. Si yo quiero ver la imagen, debo ingresar al recurso. Aquí lo tenemos. Pero a diferencia de la etiqueta, en la etiqueta me queda la imagen en la pantalla principal de mi aula virtual. Lo mismo ocurre si yo quiero agregar un video, un título que se vea en el aula como tal, no que quede encerrada dentro de un recurso, utilizo la etiqueta. Ok, esto con respecto a agregar cualquier información dentro de mi aula. Fíjense que no es lo mismo haber agregado esto que agregar un PDF con 5 páginas que probablemente me esté diciendo exactamente lo mismo. El PDF que yo les mostré trata de la misma información, pero fíjense que aquí lo tenemos en una definición bastante extensa y aquí lo tenemos en una definición que ya me lo comienza a manejar a través de iconos y ya está jugando con la parte visual del estudiante. ¿Por qué? Porque está buscando que los conocimientos se afiancen en el estudiante a través de las imágenes, a través de una forma más dinámica, más, perdón, más representativa, donde todas las ideas se están interconectando entre sí. Muy bien, vamos a pasar ahora con lo que es
el otro recurso que yo les comentaba, que es el recurso del libro. Aquí lo tenemos. ¿Cómo agregar contenido a través del recurso del libro? Allí les están colocando en el chat el formulario que ustedes deben llenar por si, para que descarguen el certificado. Al final del webinar, por favor, porque deben responder unas preguntitas en base a lo que estamos viendo aquí en la clase de hoy. Entonces, veamos ahorita cómo trabajar el recurso del libro. El recurso del libro, de igual manera, lo vamos a añadir una actividad o recurso, nos vamos a la opción del libro. Este recurso tiene una particularidad y es que me permite agregar un índice, por eso se conoce como libro, porque él trabaja con lo que son los capítulos. Sin embargo, no necesariamente lo que yo voy a agregar allí en este recurso es un libro como tal, sino que simplemente cualquier material que ustedes deseen agregar, pero que tenga un conjunto de índices o que tenga más de una partición y deseen navegar a través del material por un índice, me parece que este es el recurso que más se adapta a esa situación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a salirnos por aquí un momentico y nos devolvemos a lo que es el curso de coaching. No el que estamos haciendo de pruebas, sino uno que tenemos por aquí, el verdadero curso. Y fíjense que lo que son los videos, los que ya ven clase con nosotros en CAMES, pues recuerdan que lo que son los videos de nuestro material de estudio, bien sea material obligatorio como material complementario, se trabaja a través de este recurso. Si ustedes observan por el icono del librito verde, lo podemos reconocer. ¿Qué agregamos nosotros aquí? Los videos de la unidad. Entonces, fíjense que aquí me aparece el material, pero ¿qué particularidad tiene este recurso que no lo tiene la página, que no lo tiene la etiqueta, que no lo tiene la URL, el recurso de archivo? Esta tabla de contenido que tenemos aquí. Esta tabla de contenido me resulta bien práctica, bien interesante, porque me va a permitir a mí, como docente, proporcionarle al estudiante un material a través del cual puede navegar. Entonces, si ustedes observan, este material que lleva por nombre Unidad 1, se conforma de una serie de videos. ¿Cuántos videos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 videos. Y si yo quiero navegar entre uno y otro video, simplemente hago clic sobre su índice correspondiente y me va a llevar al video el cual se está trabajando. Entonces, eso es muy interesante y por eso es que yo les comentaba que el recurso del libro muchas veces es el que resulta más práctico, ¿verdad? Más práctico en el modo de que yo le puedo presentar al estudiante un material que se conforma por varios contenidos, pero dentro del cual yo puedo simplemente ir agregando los temas en el índice del libro. Entonces, volvemos aquí a lo que es el libro. Déjenme activar edición, que se me desactivó. Yo la desactivé. Ok. Cuando activamos edición es con el fin de continuar agregando actividades y recursos. Entonces nos volvemos aquí a lo que es la opción de añadir una actividad o un recurso. Nos vamos al recurso del libro que está dentro de la opción recurso. Fíjense que aquí nos presenta la definición de ese recurso. Recuerden que yo les comentaba que cada una de esas actividades y recursos, si ustedes lo seleccionan, les va a aparecer a un lado la descripción de ese elemento. Entonces, fíjense que me dice que el módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato del libro. ¿Por qué en formato de libro? Porque trabaja con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia, que fíjense que cuando nosotros le agregamos videos, como el caso que yo les mostré de los cursos, ese es contenido multimedia.
Puede tener contenido multimedia, así como texto, y es útil para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones. Eso es la característica principal que me ofrece este recurso, que me permite organizar la información en secciones. Un libro puede usarse para mostrar material de lectura de los módulos individuales de estudio, como un manual para el personal del departamento o como portafolio de trabajo de los estudiantes, entre muchísimas otras opciones. Entonces agregamos el recurso del libro. Fíjense que allí me decía que yo puedo agregar texto. Sin embargo, siguiendo la dinámica que les he venido comentando, que lo importante es trabajar más la parte visual del estudiante, yo puedo simplemente agregarle diapositivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo recomiendo? A veces en Moodle, pues no resulta muy práctico agregar en una misma página las imágenes, el texto, las tablas, etc. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Vamos a hacerla en PowerPoint. Usted, creen la presentación en su PowerPoint, elabórenla como ustedes quisieran mostrársela al estudiante, pero vamos a mostrarle al estudiante ese PowerPoint a través de un libro. Vamos a ver un ejemplo. Yo por aquí tengo este PowerPoint que ya se desarrolló previamente, ¿verdad? Por supuesto, sobre el tema que se está trabajando, que en este caso es la definición de coaching. Si ustedes observan, este PowerPoint tiene texto, pero poco, lo concreto, lo necesario. Tiene muchas imágenes que me permite visualizar qué es la definición que se quiere llegar. Tiene diagramas, ¿verdad? Tiene una serie de elementos que me enlista lo que se está trabajando. Fíjense que aquí me presenta una rueda, pero me presenta bastantes imágenes bien visibles. Repito, la idea es, para manera de abreviar tiempo, que ustedes elaboren inicialmente su PowerPoint, ¿verdad? Bien nutrido, bien dinámico, bien visual, y cuando ya lo tengan bien listo, entonces allí sí se van a Moodle y agregan cada una de esas diapositivas como uno de los capítulos de Moodle. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a verlo. Nos devolvemos aquí a Moodle donde tenemos el libro, ¿verdad? Lo colocamos, agregamos el título de ese recurso. En este caso, nuestra presentación ya se coloca el título que vamos a trabajar, que es la unidad 1, que es Coaching Ejecutivo y Paradigma. Entonces, ese va a ser el título de mi libro. Perfecto, ese va a ser el título de mi libro. Este primer paso que estamos haciendo, aquí no es donde le vamos a comenzar a agregar el material que va a nutrir mi libro. Aquí es donde vamos a definir la configuración del libro. En descripción no es necesario que le agreguemos nada. En apariencia me pregunta si el libro va a llevar una numeración de capítulos. Por ejemplo, me presenta las opciones de que no lleve numeración, es decir, nada. Que se numere de forma que la lleve numérica, que la lleve con viñetas o que la lleve con sangrado. Es decir, los capítulos se van a identificar con números, viñetas, sangrado o con nada. Yo por lo general selecciono nada.
Pero claro, eso queda a criterio de ustedes y ustedes pueden ir probando en su aula virtual de entrenamiento que le asignamos cuando se inscribieron en el curso de CAME. Básicamente eso es lo más importante porque ya lo demás son restricciones. Le damos guardar cambios y observamos que ya hemos agregado el libro en nuestra aula virtual, pero por supuesto ese libro está vacío. Vamos a quitar aquí este recurso de la etiqueta que no me deja trabajar. Ya vimos cómo se utiliza. Entonces aquí tenemos el libro que me va a trabajar todos los temas de coaching ejecutivo y paradigma. ¿Dónde está el material que yo voy a agregar aquí? Previamente lo desarrollé en un PowerPoint. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a agregar cada una de estas diapositivas, pero como imágenes. Esto con el fin de que mi libro aparezca de una forma más visual, más atractivo, más novedoso, ¿verdad? Vamos a verlo. Entonces nos vamos aquí, coaching ejecutivo y paradigma. Y ahora sí se posiciona para comenzar a agregar los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los capítulos que van a conformar los puntos que se trabajan dentro de mi libro. El primer elemento, en este caso, suponiendo que vamos a arrancar desde esta diapositiva, el primer elemento sería definición de coaching. Ya que le agregamos el título de ese capítulo. Ahora, ¿qué voy a agregar yo? El material de ese capítulo. Me voy a mi presentación en PowerPoint, que, repito, fue diseñada previamente. Simplemente la levanto la presentación y hago una captura de pantalla. ¿Cómo hacemos la captura de pantalla? Recordemos que eso se hace con la combinación de las teclas función y fin de nuestro teclado, ¿verdad? ¿En qué consiste la captura de pantalla? Simplemente me va a capturar, valga la redundancia, o a captar la imagen que en ese momento está apareciendo en pantalla. Como en este momento la imagen que aparece en pantalla es la diapositiva que yo acabo de levantar, por supuesto, eso es lo que me va a capturar. Entonces presiono las teclas correspondientes a desarrollar captura de pantalla en mi computador, ya la capturé, abro el Paint o cualquier editor de imágenes que ustedes tengan, les hago el ejemplo con Paint porque ya lo trae el Windows por defecto, entonces no tienen que estar instalando un editor de imagen. Sin embargo, si ustedes trabajan cualquier otro, no hay ningún problema. Como ya yo tengo mi portapapeles, esa imagen, porque la copié con la opción Control C, me voy aquí a Paint y simplemente le doy pegar. Fíjense que cuando yo le doy pegar, ya me coloca, me agrega lo que tiene en memoria, que es la captura de pantalla que yo he grabado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora vamos a agregarla en nuestro libro. Vámonos al aula virtual, maximizamos la ventanita, ¿verdad? Y esa imagen, perdón, esa imagen no la hemos guardado. La agregamos a nuestro Paint. Ahora tenemos que comenzar a guardarla en una carpetica. Le damos guardar. Ya aquí previamente yo tenía una imagen que había guardado. Déjenme borrarla. Y bueno, ya previamente hice una carpetica del libro. Y le coloco, yo recomiendo colocarle el número para que ustedes sepan cómo agregarla luego. Entonces le coloco el número correspondiente. Esa fue la primera diapositiva, le coloco el número 1. Vamos a ponerle, ¿qué le podemos poner aquí? Vamos a ponerle material 1, M1. Ok, le damos guardar. Allí la tenemos, ya la diapositiva se guardó con esto, ya eso es por el Zoom, ¿verdad? A ustedes no les debería salir eso. Me devuelvo a mi libro.
Y ahora sí le doy a la opción insertar imagen, buscar y cargar una imagen. Me voy a seleccionar archivo. Aquí tengo las carpetas, la carpeta libro donde voy a ir guardando todas las imágenes. Selecciono la primera y le doy a abrir. Le doy subir. Y fíjense que allí me subió la imagen, pero que en realidad es la diapositiva de PowerPoint, la primera diapositiva del PowerPoint que yo he desarrollado con el fin de comenzar a llenar mi libro. ¿Por qué? Porque esa diapositiva, porque yo la capturé con las opciones de captura de pantalla de mi teclado, la pegué en un editor de texto, en este caso fue el Paint, y posteriormente la guardo en una carpetica bien ordenadita con el número correspondiente al orden en que se va a ir subiendo. Entonces ya me sube aquí esta imagen. Me voy a apariencia para ver que la imagen no sobrepase ¿cómo se llama? Los márgenes del editor de texto. Tenemos en 1366, me parece que es bastante. La podemos bajar a 500 y vamos probando, vamos a probar. Vamos a bajar esa imagen a 500. Recuerden que yo les decía en clases anteriores que si ustedes tienen marcada aquí la opción de bloquear relación de aspecto, es muy importante. Traten de nunca quitarle esta marca, porque si ustedes tienen esto aquí marcado y le bajo las dimensiones, por ejemplo, a la altura, el ancho, ya con simplemente que yo haga un clic sobre él, se va a ajustar a esa altura. Pero si no, si yo le quito aquí la opción de bloquear relación de aspecto, yo cambio la altura y el ancho queda igual. Entonces la imagen se distorsiona totalmente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, aquí la tenemos, vamos a bajarla a 500. Me parece que 500 es pequeña, pero vamos a hacer la prueba. Sí, quedó pequeña. Vamos a ver cómo se vería en mi libro. Le quito lo de ventana ampliada, le doy guardar cambios. Y allí se va mostrando. ¿Qué es lo que se está mostrando? Una diapositiva que yo desarrollé aparte. Fíjense que hacer esto en el editor de texto de Moodle lleva trabajo porque tenemos que cuadrar las imágenes. Para cuadrar las imágenes lo tenemos que hacer a través de tablas. Tenemos que colocar las tablas invisibles, entonces luego las tablas se mueven, qué sé yo. Entonces, lo más práctico o lo más recomendable es que hagamos eso, desarrollemos nuestra presentación de PowerPoint aparte, bien linda, bien novedosa, o no solamente en PowerPoint, en cualquier herramienta que ustedes la quieran desarrollar, porque recuerden que cómo se la van a llevar allá como imagen, simplemente con una captura de pantalla. Fíjense que esta diapositiva quedó pequeña. Si yo trato de leer, cuesta un poco, ¿verdad? De hecho, lo que está en la nube verde, pues me cuesta un poquito leerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese tamaño no es el más adecuado para el estudiante. Vamos a cambiarle el tamaño, lo hacemos tal cual como se hace en el editor de texto. ¿Cómo edito yo aquí? Fíjense que aquí se me está creando la tabla de contenidos. Ya tenemos nuestro primer tema, que es definición de coaching. Y ahora si lo quiero editar, fíjense que aquí al lado me aparecen varias opciones. Una que es la de editar, la otra que es la de borrar, por si yo deseo borrar ese material. Ocultar, porque de repente sí lo quiero dejar, pero no lo quiero abrir todavía, ese capítulo. O simplemente este más, que es de agregar el siguiente material. Ya lo vamos a ver. Entonces, para editarlo, me voy aquí al engranaje. Selecciono la imagen
Para seleccionar la imagen lo hacemos con el botón secundario, un clic. Fíjense que ella se sombrea de gris. Y le hacemos otro clic con el botón principal. Una vez que hacemos eso, que ya tenemos la imagen sombreada, nos podemos ir aquí a la opción de insertar hipervínculo. Y bueno, ahí yo veo, por ejemplo, si le quiero agregar un vínculo a eso. O en nuestro caso, nos vamos aquí a la opción de imagen. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a redimensionar esa imagen. Vamos a cambiarle el tamaño. Nos vamos a apariencia. Estábamos en 500. Entonces, como se ve un poquito pequeña, simplemente la subimos a 800. Como se está guardando la relación de aspecto, hago un clic aquí y fíjense que me adapta el ancho al tamaño del alto, cosa que es muy importante para que la imagen no se distorsione. Le damos aquí a actualizar. Allí podemos observar que la imagen está más grande. De hecho, la maximizamos y la vemos bastante más grande. Cuando se activa aquí la barra de desplazamiento, es que probablemente la imagen se va a salir de los márgenes, ¿verdad? Vamos a darle aquí guardar cambio. Allí lo tenemos. Tenemos la imagen, fíjense que ahora un poquito más grande, ¿verdad? Pero ya se visualiza bien. Esta opción que está aquí es del zoom, ¿verdad? Eso es imposible quitarla en este momento porque estoy compartiendo pantalla. Pero lógicamente a ustedes no les va a salir cuando traten de agregar contenido. Entonces fíjense que allí tenemos el libro con nuestra primera diapositiva. Vamos a agregarle una segunda diapositiva para que puedan ver un poquito el efecto del libro. La segunda la tenemos por acá. Pensemos que es esta. La selecciono, levanto la presentación, ¿verdad? Capturo pantalla con la combinación de teclas función fin, en mi caso. Ya lo hice, me voy a Paint, archivo nuevo con el fin de no borrar el anterior y le doy pegar y por supuesto me va a traer lo que me capturó la pantalla. Luego nos vamos a archivo, guardar y colocamos la número 2 que sería M2. Vamos a agregarlo aquí en el aula virtual. ¿Cómo agregamos un nuevo capítulo? En este simbolito que tenemos aquí de más. Aquí es donde vamos a comenzar a agregar capítulos de nuestro curso. Le damos más. Le vamos a colocar el título, que en este caso sería, seguimos con la definición de coaching. Vamos a colocar, estas son características, ¿verdad? Vamos a colocarle características del coaching para que se vea la diferencia entre uno y otro. Ahí está. Y aquí repetimos el procedimiento. Nos vamos a insertar imagen, buscar o cargar una imagen, seleccionar archivo, allí me cargó la imagen, le damos subir este archivo. Y es muy importante que recordemos la dimensión que le colocamos a la anterior con el fin de estandarizar el tamaño de todas las imágenes que van a estar en ese libro. Entonces nos vamos aquí a apariencia, si mal no recuerdo es 800, el alto, perdón, y le damos aquí para que guarde la relación de aspecto y le damos insertar. Lo colocamos para el centro, guardar cambios. Allí ya tenemos dos opciones
2 capítulos o 2 secciones en el índice de mi libro. Vamos a agregar una tercera ya para culminar, para que ustedes puedan ver la diferencia en la navegación. Ok, vamos a agregar esta, suponiendo que es la tercera. Siempre se recomienda levantar pantalla, porque si levantamos la pantalla se va a ver más amplio y no se distorsiona luego la imagen. Con la combinación de teclas capturamos en la imagen en nuestro portapapeles. Nos vamos a Paint o cualquier editor de texto de su preferencia. Le damos pegar y allí tenemos la tercera imagen. La guardamos en la carpeta que hemos destinado para eso. En este caso M3. Nos vamos a Moodle y le damos al botón de más, que con eso le estamos indicando que vamos a agregar un nuevo capítulo a ese libro. Nos vamos a más. El título de este es Coaching Ejecutivo. Y agregamos la tercera diapositiva. Insertar imagen, nos vamos a buscar o cargar una imagen, seleccionar archivo. Él me va a llevar a la carpeta que yo previamente seleccioné, es decir, esa es la que yo debo buscar en mi PC. Y aquí busco la tercera diapositiva, que en este caso es M3, le damos a abrir, subir este archivo. Y le damos insertar. No, perdón. Antes de darle insertar hay que cambiarle el tamaño, ¿verdad? Vamos a dejar el tamaño predefinido que le aparece para ver cómo quedaría. Le damos insertar. Pero fíjense que al activarse la barra de herramientas me está indicando que se va a salir. De todas maneras vamos a verlo, va a sobrepasar los márgenes. Le damos guardar cambios. Queda bastante grande. Vamos a dejarlo mejor en 800. Y allí me la cargo, ¿verdad? Le damos guardar cambio. Y ya tenemos un libro con 3 capítulos. Entonces, fíjense bien, algo muy particular también es que yo puedo mover estos capítulos a mi preferencia. Es decir, yo veo que coaching ejecutivo lo coloqué de tercero, pero en realidad de tercero va a características del coaching. Y coaching ejecutivo va de segundo en el orden del libro. ¿Qué hago? Simplemente tomo coaching ejecutivo y lo subo con esta flecha. O en su defecto, tomo características del coaching y lo bajo con esta flecha. Vamos a subir coaching ejecutivo para que lo vean. Ahí está. Entonces, fíjense que con eso ya yo voy desplazando, editando. No es que tengo que volverlo a hacer, sino que simplemente edito. Aquí lo oculto, ¿qué quiere decir que lo oculte? Que no va a estar visible para el estudiante. Y aquí lo elimino, ¿verdad? Vamos a darle cancelar para que no me lo elimine. Algo muy importante también es que yo puedo crear subíndices. ¿Qué son los subíndices? Yo puedo decir, por ejemplo, que coaching ejecutivo pertenece al capítulo definición de coaching. ¿Cómo lo hago? Me voy a coaching ejecutivo, le doy a editar. Y en esta opción que ustedes ven aquí de subcapítulo, si yo marco esa opción, yo le estoy indicando que definición de coaching pertenece a coaching ejecutivo. Vamos a verlo. Allí lo tenemos.
¿Dónde? Ustedes dirán, ¿dónde se ve? Aquí se ve. Fíjense que aquí yo le estoy diciendo que coaching ejecutivo está dentro de definición de coaching. Y no solamente eso, sino que si a mí se me ocurre borrar definición de coaching, vamos a darle aquí eliminar, él va a borrar definición de coaching y todos sus subíndices o todos aquellos índices que dependen de él. Porque en este caso, definición de coaching es el padre y todos los otros dependen de él. Entonces, cuando yo creo un subcapítulo, también debo estar muy pendiente con esa parte. Muy pendiente con indicar que si yo indico, perdón, que voy a tener un subcapítulo, no puedo o no debo colocarle subíndice porque al momento de borrarlo se va a llevar a todos sus hijos. Bueno, eso todo con respecto al libro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Esto que estamos haciendo aquí, fíjense que en la navegación, como la que tenemos aquí, yo puedo desplazarme de un capítulo a otro, bien sea a través de sus textos o a través de estas flechitas. Ya con la flechita, él me va a llevar al siguiente elemento, ¿verdad? Allí está. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. Ya sabemos que para agregar libros es cuando tenemos material que tiene bastante información y que esa información se divide en subíndices. Ahora, si yo simplemente voy a agregar una imagen, por decir algo, no vale la pena que lo haga a través del recurso del libro. En ese caso, utilizo otro recurso que se preste más a eso. Bueno, gracias por acompañarme. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clase. Qué bueno, Joan, que te quedó todo claro. Gracias a ti. Recuerden presentar la práctica, el formulario que les están colocando por allí, el área académica, con el fin de que puedan descargar su certificado. Entonces me despido. Nos vemos la próxima semana. Gracias.